la lingüística y los lingüistas. Esa fracción peculiar y demográficamente insignificante del género humano, que son los lingüistas, suele experimentar cierta atracción por el siglo XIX, pues en esta centuria, significativa a más de un respecto, adoptó su primera fisonomía científica, la disciplina que cultiva. La reflexión sobre el lenguaje y las lenguas había seducido a algunos individuos desde un par de milenios antes, con resultados notables por la penetración conceptual y el detalle descriptivo alcanzados. Pero la lingüística, en el sentido moderno, con esta denominación que solo prevalecería tras desplazar a las tradicionales de gramática, filología, etc., nació en rigor en el siglo XX. El surgimiento de la lingüística está asociado a la constatación indubitable del parentesco existente entre el sánscrito, antigua lengua de la India, y muchas de las principales lenguas de Occidente. Cabe al magistrado y funcionario colonial inglés Sir William Jones, radicado en Bengala a finales del siglo XVIII, el mérito de haber señalado en un discurso pronunciado en la Sociedad Asiática de Calcuta en 1786 las afinidades que exhibían el sánscrito, el griego y el latín. Eran de tal índole, sostenía, que solo podían explicarse si se admitía que dichas lenguas tenían un origen común, compartido tal vez, conjeturaba Jones, por otras viejas lenguas europeas, como el gótico y el celta. Al destacar la condición fortuita de las correspondencias, al descartar la condición fortuita de las correspondencias entre ese grupo de lenguas, y al sostener que serían incomprensibles si a tales lenguas se las tuviera por derivadas unas de otras, Jones introduciría en el pensamiento de la época dos nociones capitales para la constitución de la gramática comparada que floreció en los primeros 2/3 del siglo XIX, la de parentesco lingüístico y prototipo común. Uno puede experimentar cierta incomodidad porque el descubrimiento de aquellas sorprendentes genealogías lingüísticas resultara de la empresa colonial británica, un beneficio científico enteramente ajeno al propósito expoliador. ¿Valdrá acaso como lenitivo la actitud de Marx sobre la expansión imperial inglesa? En carta a Engels, en junio de 1853, refiriéndose a sus diferencias con los editores de una publicación periódica en la que Marx colaboró durante unos 10 años, norteamericana, le decía Marx a Engels: continuaré con esta campaña clandestina en mi primer artículo sobre la India, donde la destrucción por parte de Inglaterra de las industrias nativas es descrita como revolucionaria. Karl, pues, pese a que opinaba, y lo cito nuevamente, que toda la administración británica en la India era detestable, y lo sigue siendo hasta hoy, consideraba que al menos en la macroescala del movimiento histórico mundial, el proceso colonizador occidental podría considerarse en términos progresivos. Pero no nos detengamos en esto. Arrojemos en cambio una rápida mirada al cuadro que ofrecía Europa y en particular Alemania con relación a los estudios lingüísticos que derivaron de la tesis de Sir William. Nos limitaremos, claro está, tan corto es el tiempo que se nos concede, a una presentación sumaria y esquemática. No había concluido aún el siglo XVIII cuando ya el joven Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alejandro, contaba con una vasta y sólida formación universitaria en filología, historia y lenguas antiguas. En lo sucesivo, su preparación intelectual no haría más que aumentar. Políglota, aparte de las lenguas clásicas, hablaba italiano, inglés, francés, español, vasco, húngaro, checo y lituano, y se interesó profesionalmente por las lenguas americanas, de las que su hermano Alejandro le acopió datos, aparte del copto, el antiguo egipcio, el sánscrito, el chino y el japonés. Y todo esto
convivía con un cúmulo de otros intereses en los ámbitos diplomático, administrativo y educacional. Sobresalió en este último como reformador de la enseñanza y en 1810 funda la Universidad de Berlín, en la que un cuarto de siglo más tarde se matricularía Kant. Bueno, no. Fui víctima, como probablemente todos los expositores, de la preocupación por saber si había suficiente material como para hablar durante una media hora, y después víctima de la angustia de saber si habría tiempo suficiente para poder decir lo que había que decir. De modo que tuve que proceder a hacer unos recortes y no me va a ser posible leer la totalidad del texto. Cito a Humboldt en particular por la importancia de la universidad que fundó en 1810, la Universidad de Berlín, en la que se desarrolló una buena parte de la actividad de los comparatistas del siglo XIX. En París, a 5 años de inaugurarse el siglo XIX, se había fundado la École Nationale des Langues Orientales Vivantes, que congregaba una playa de eruditos consagrados al estudio de las lenguas y literaturas de la India e Irán. En ella estudió el sánscrito entre 1801 y 1804 Friedrich Schlegel, considerado un precursor del comparatismo y autor de la obra temprana más importante en que se aplican sus principios, que tiene un título en alemán que no me atrevo a leer, pero que en español es Del idioma y la sabiduría de los indios. Es fama que Schlegel fue el primero en usar la expresión gramática comparada, que pasó a designar este tipo de estudios. También fue un buen traductor de Shakespeare, uno de los autores predilectos de Kant, quien por cierto asistió en la Universidad Berlinesa a algunos de sus cursos, los de Schlegel. Posteriormente, Franz Bopp también estudió lenguas orientales, persa, árabe, hebreo y sánscrito en París entre 1812 y 1816, año en que publicó su célebre memoria titulada en español sobre el sistema de conjugación del sánscrito en comparación con el griego, el latín, el persa y el alemán. Esta obra y el magisterio que ejerció desde 1821 gracias a Humboldt en la Universidad de Berlín, más la publicación en 1833 y 1849 de la primera gramática comparada en su género, lo acreditan como fundador de la nueva disciplina, es decir, de la llamada lingüística o gramática comparada. Contribuciones importantes a los estudios de este género se deben también a Jacobo Grimm. Quizás ustedes lo conozcan por su compilación de cuentos populares. La principal de ellas, por lo que enseña acerca del mecanismo regular del cambio lingüístico. Esto es, la famosa mutación consonántica germánica, precisamente conocida como Ley de Grimm. Todavía podrían nombrarse muchos otros eminentes estudiosos que servirían para darnos una idea de cuán nutrido era el panorama de la lingüística en ciernes en la primera mitad del siglo XIX. No lo haremos porque nuestro propósito se reduce simplemente a sugerir que para el momento en que el joven Marx ingresa en el mundo académico, ya ha comenzado el segundo tercio del siglo, la presencia de la ciencia del lenguaje en el espacio intelectual alemán era dilatada y prominente, pudiendo afirmarse, por lo tanto, que Alemania descollaba ampliamente en el ámbito europeo de los estudios lingüísticos por sobre los restantes países. Con atmósfera tan propicia, bien hubiera podido nuestro personaje orientarse hacia aquellos estudios, pero, misterios de la vocación, ello no sucedió. No habiendo derivado profesionalmente hacia las investigaciones lingüísticas, el lenguaje, sin embargo, despertaba en Marx indudable interés, como por lo demás es propio de individuos intelectualmente inquietos. Podemos considerar varias formas diferentes, pero relacionadas, en que esto se ponía de manifiesto. Demos pues un vistazo a la atención que Marx pareció dar desde temprano y a lo largo de su vida a la expresión idiomática, lo que nos remite a diversos planos del desempeño lingüístico. Por un
lado tendríamos lo que de modo informal podemos denominar estrategias expositivas, es decir, el valor otorgado al uso de la lengua mediante la selección de determinados recursos de tipo sintáctico, léxico, fraseológico y retórico, con el objeto de potenciar el valor explicativo y persuasivo del discurso. Por otro lado, estaríamos en presencia de su relación con la literatura, considerada como una modalidad particular del uso del lenguaje, ya en sentido productivo, es decir, en el orden de la creación literaria, ya en el plano de la recepción, que es como decir Marx en tesitura del lector culto, que se procura placer estético a través de las creaciones de los autores de su predilección. Naturalmente, las limitaciones de tiempo y las mucho más severas relativas a mis discretas capacidades y conocimientos me eximen de entrar en el detalle de cada una de las cuestiones precedentemente denunciadas. Hagamos, no obstante, lo posible por ilustrarlas en alguna medida y sin atenernos a un orden estricto. La más temprana inclinación de Marx por la literatura, según el testimonio de Leonor, la menor de sus hijas, se debió al barón Ludwig von Westphalen, padre de Jenny, quien se convertiría más tarde en su esposa. Marx, desde antes de su matrimonio, sostenía cercana amistad con su futuro suegro y adquirió entonces una afición no exenta de reverencia por la gran literatura. He aquí lo que al respecto afirma su primer biógrafo, que fue Franz Mehring, publicó la biografía en 1918. Marx acudía a buscar reposo y deleite para su espíritu a la bella literatura, que fue toda su vida su gran refugio. Poseía una cultura literaria extensísima, sin que jamás la sacase a relucir ostentosamente. Sus obras apenas la delatan, y así como su obra científica capital refleja toda una época, sus favoritos literarios eran los grandes poetas universales con cuyas creaciones ocurre lo mismo, desde Esquilo y Homero hasta Goethe, pasando por el Dante, Shakespeare, Cervantes, etc. Cervantes lo leía en español, según Lafargue, posteriormente el yerno suyo. Bueno, a lo largo de su vida mantuvo el gusto por la literatura y estimaba a numerosos autores de diversos orígenes. No voy a entrar en particular a Diderot y a la tradición literaria del racionalismo, etc. Necesito pasar un poco por encima de todo esto porque lo que me interesa es mostrar, simplemente mostrar ese aspecto del interés de Marx por el lenguaje desde el punto de vista de su interés en la literatura. También desde su época de colegial se había animado Karl a pergeñar poemas. Cuando egresa del gimnasio de Treveris, donde estudió de 1830 a 1835, es decir, entre los 12 y los 17 años, y marcha a Bonn para matricularse en la universidad, su padre, Heinrich, le pide que dedique unos versos a Wittenbach, director de aquel centro educativo. Ya se animaba Karl a la tarea de escribir textos poéticos. En la universidad se hizo miembro de un círculo de poetas, lo que por cierto provocó sentimientos encontrados en su padre, que por una parte celebraba las capacidades intelectuales del hijo, a la vez que temía que la vocación literaria lo arrastrara lejos de la senda profesional que le aseguraría el futuro. De un poema que Marx le envía, le dice el padre: con toda franqueza he de confesar, querido Karl, que no lo entiendo, ni su auténtico significado ni la tendencia en que se enmarca. Me dolería verte convertido en un poetastro como tantos otros. Quizá debiera bastarte únicamente con deslumbrar a tu círculo familiar inmediato. Bueno, no obstante eso, el joven persiste dando muestras de prolijidad hasta el punto de que dedica al padre un poemario y tres a Jenny, de quien se había enamorado. No pasaría mucho tiempo antes de que tomara la decisión de arrojar al fuego su producción lírica, poco convencido de que la poesía fuera su destino.
2 años más tarde había desaparecido todo rastro de veleidad poética en Kant, cambio en el que el interés por la filosofía de Hegel acaso no fuera ajeno. Por la lingüística, lo señalo no sin pesar, no da la menor muestra de curiosidad, ya no digamos de interés. Ignoro el curso que siguió con Schlegel, ignoro si el curso que siguió con Schlegel en la Universidad de Berlín era una imposición del régimen académico o si lo tomó voluntariamente, pero a juzgar por el rumbo de su vida, no debió despertar en él mucho entusiasmo por la ciencia del lenguaje. Los otros 2 aspectos con relación a los cuales cabe observar una atención particular en Kant por el lenguaje, o para decirlo con mayor exactitud, por las lenguas, son su propósito de convertirse en un hablante multilingüe y el esfuerzo por cultivar un estilo literario propio. En cuanto a lo primero, podemos decir que fue el resultado combinado de su vocación natural y de las circunstancias. Sus intereses intelectuales diversos y acuciantes, tanto como las necesidades reales, una vez que emprende la vida académica, y sobre todo cuando contrae cada vez más exigentes compromisos políticos, lo conducen y en ciertos casos lo fuerzan, pensemos en las consecuencias de la emigración, a adquirir otras lenguas. De las modernas, el francés y el inglés fueron las que mejor dominó por razones obvias, pero era capaz de leer otras, y cuando se agudizó su interés por la propiedad comunal y el problema de la renta capitalista de la tierra, en un intento por introducir rectificaciones fundamentales en su teoría general de la historia para dar continuidad al primer tomo del Capital, esto es, en la década final de su vida, era capaz de leer con cierta fluidez el ruso en que estaban escritos los materiales que consultaba. En lo que respecta al estilo literario, abundan las referencias, no todas elogiosas, si bien en mi opinión está fuera de toda duda que hay en Marx una poderosa voluntad de estilo que otorga a considerable parte de sus textos un relieve inequívoco. Tengo una cita nuevamente de Berin aquí, de la que voy a prescindir, de tono apologético como el tenor general de la biografía, pero no hace falta para entender lo que sigue. Así que demos por concluida esta breve excursión por el territorio de los afectos idiomáticos de Kant, constatando, con no escasa resignación, que ninguno de ellas alcanzó a estimularlo lo suficiente como para inducirlo a ver en el lenguaje algo más que un medio, esto es, un objeto no merecedor de atención en sí mismo. Augusto Schleicher pertenece a la segunda generación de comparatistas, fuertemente influida por el evolucionismo darwiniano y la boga general de las ciencias naturales de la segunda mitad del siglo XIX. Observemos que es rigurosamente contemporáneo de Marx. Nació en 1821, Marx en 1818, pero su prematura muerte, la de Schleicher, interrumpe este paralelo justo cuando Marx publicaba el primer tomo del Capital. Ese mismo año, en 1867, murió este importante representante del comparatismo lingüístico alemán. Si bien Schleicher y Marx compartían su preocupación por la dimensión histórica de los asuntos humanos, que situaban en la perspectiva de su desarrollo temporal, eran en cierto modo opuestos especulares en la medida en que para Marx la historia tenía un sentido ascendente y progresivo de las formas sociales y económicas simples a las complejas en la búsqueda del estado perfecto de la sociedad sin clases. Mientras que para Schleicher el desarrollo universal del lenguaje no era, lo cito, sino una larga e ineluctable degradación. Perdón, estoy citando a Leroy, un historiador de la lingüística de quien extraigo el fragmento. Para Schleicher, repito, el desarrollo universal del lenguaje no era sino una larga e ineluctable degradación a partir de un estado de perfección lingüística del que la humanidad no hacía más que alejarse a medida que las lenguas se transformaban.
Ambos aspiraban a la perfección, que el uno buscaba en un futuro tan indeterminado como ineluctable y el otro en un pasado abolido e irrecuperable. Otras analogías parecen revelarse entre estos dos representantes de la ciencia decimonónica. Ambos se relacionaron, aunque en forma diferente, con las ideas de Darwin e incorporaron la noción de evolución a sus respectivas visiones de los problemas que les interesaban, progresiva en el caso de Marx, regresiva en el de Schleicher. Tanto el uno como el otro creyeron que los cambios que los procesos humanos experimentan obedecían a leyes estrictas a las que las colectividades no podían sustraerse. El mecanismo de las transformaciones inevitables operaba con independencia de la voluntad de los seres humanos y el movimiento general de la historia no podía ser alterado en su desenvolvimiento estratégico por las perturbaciones tácticas de la volición individual. Confiaban en alto grado en la capacidad creciente de la ciencia para explicar los fenómenos sociohistóricos. La tarea de sus respectivas disciplinas consistía precisamente en descubrir las leyes que presidían tales movimientos. La lingüística no fue verdaderamente científica mientras no pudo formular tales principios que en su configuración general orientada en el curso evolutivo y en su formulación extrema con los llamados neogramáticos hacia el final del siglo XIX no admitían excepciones. Por su parte, Marx puso especial empeño en resaltar el carácter científico del socialismo. Los comunistas eran los socialistas científicos en contraste con otras corrientes calificadas en bloque de utopistas a las que se reprochaba flotar en la especulación en vez de asentarse en la piedra miliar de la ciencia. Ya antes de la aparición y divulgación de las ideas evolucionistas de Darwin, Schleicher proponía la existencia de dos periodos o estadios evolutivos en la vida de las lenguas. Un periodo histórico ascendente, cuyo apogeo era el estado flexivo, y uno histórico decadente de disolución de la estructura flexional. La historia es enemiga de la lengua, llegó a decir Schleicher, en diametral contraste con el papel que Marx le asignaba en la construcción de lo humano. Se trataba de una ilustración más del paralelismo inverso que opone como imágenes especulares las direcciones opuestas del movimiento histórico entre el lingüista y el filósofo, para quien la prehistoria de la humanidad concluía cuando la sociedad dividida en clases se transformaba en una sin ellas, abriéndose así la etapa propiamente histórica del género humano. Marx no se preocupó mucho por prefigurar la sociedad sin clases postcapitalista. Su principal interés fue describir y explicar el aparato conceptual y metodológico que construyó el mecanismo explicar cómo el aparato metodológico y funcional que construyó el mecanismo funcional del capitalismo, desde sus orígenes hasta su época, y procurar mostrar cómo resultaba inevitable que su misma existencia condujera a la extinción del Estado burgués y al advenimiento de la futura sociedad igualitaria. En cambio, Schleicher abrigó en grado sumo algo que compartió con la mayoría de sus colegas gramáticos: la aspiración de que el método comparativo permitiría reconstruir el luminoso pasado abolido por la involución de su convicción. Me detengo porque estoy tratando de no entrar en... Lastimosamente, los libros de Schleicher no llegaron a conocimiento de Kant, así como las publicaciones de este tampoco terminaron en manos de Augusto, al menos hasta donde mi conocimiento alcanza. La imagen de la simetría inversa que representan las ideas de Marx y Schleicher simboliza así la total disociación que separaba en estos dos pensadores los campos respectivos de la reflexión sobre el lenguaje y la reflexión sobre la sociedad. Durante la década de 1870, el prestigio intelectual de Marx como autor del Capital creció de forma exponencial. El libro mostraba que la pregonada equidad del intercambio mercantil podía conciliarse con la explotación de los trabajadores asalariados y la profundización de las desigualdades a través de un relato sobrio que describía el conflicto inherente a los opuestos intereses de clase.
y relataba documentalmente el desarrollo histórico del modo de producción capitalista. La crítica de la sociedad europea finisecular podía ahora basarse en una explicación fundada teóricamente de su funcionamiento y no ya en la denuncia moral de la opresión ni en las ensoñaciones diurnas del utopismo. A la publicación del primer tomo del Capital debía seguir la de otros que completaran el cuadro incompleto que en aquel se ofrecía. El tema del segundo volumen era el de lo que el autor llamaba la reproducción ampliada y la disolución por causa de este proceso de los modos precapitalistas de producción que habían conducido a la extinción de las formas sociales preexistentes. Recordemos que el primer tomo termina con la cuestión de la acumulación ordinaria. La crítica más reciente sugiere que la indecisión de Marx para consagrarse a la conclusión del Capital, dando paso a la publicación de los tomos pendientes, con arreglo al plan original, se deben a las dificultades de conciliar el conjunto de la teoría existente, la suya, con los nuevos desarrollos que habían ido cobrando cuerpo en su reflexión sobre la comunidad primitiva. El conocimiento de la obra del antropólogo norteamericano Morgan reforzó sus nuevos puntos de vista y todo esto insinúa que en el plano político su antigua y recurrente expectativa de que el proletariado industrial urbano de la Europa occidental desplazaría a la burguesía estaba siendo sustituida por una visión que abarcaba no tan solo a la sociedad burguesa, sino la trayectoria completa de la civilización desde la caída de la comunidad originaria. Entre tanto, tenía lugar también otra importante transformación en el ámbito de las ideas lingüísticas, con la aparición en la Universidad de Leipzig de la escuela llamada, algo despectivamente por los representantes del establishment comparatista, de los Jungrammatikers, la escuela de los Jungrammatikers, los neogramáticos que mencioné hace un instante, lo que los oponía a la tradición precedente, cuya figura cimera había sido Schleicher, era su concepción de las lenguas, no como organismos vivos, sino como obra de los grupos humanos, hechura colectiva. Con su mezcla de rigor, habían proclamado el carácter necesario y sin excepción de las leyes fonéticas, y erudición. Con su mezcla de rigor y erudición, este movimiento científico era el epítome del método positivista en las postrimerías del siglo XIX, lo que hizo que se extendiera la convicción de que la lingüística dentro del concierto de las ciencias históricas se encontraba muy próxima al estado de perfección. Pero por lo que a nosotros respecta, interesa sobre todo subrayar que el interés por las comunidades primitivas encontró al menos parcialmente inspiración y fundamento, ese interés en el que Marx parecía estar, eso que parecía interesar cada vez más a Marx en la última etapa de su vida, pareció encontrar parcialmente inspiración y fundamento en las investigaciones de la gramática comparada de entonces. La demostración del parentesco existente entre el sánscrito y otras lenguas orientales, de una parte, y el griego, el latín y las antiguas lenguas germánicas, por la otra, se proyectó sobre las sociedades que las hablaban, brotando de este cuadro la imagen de un conjunto relacionado de grupos humanos que se extendía desde los confines indios hasta la Europa occidental, cuya reconstrucción relativa era posible gracias al método comparativo de la lingüística. A la hipotética lengua original, denominada indoeuropeo, correspondía, pues, una sociedad indoeuropea caracterizada por formas de organización económica, social y jurídica basadas en la propiedad comunitaria de la tierra y en la práctica de ciertas modalidades de colectivismo agrario. No hay evidencia en su actividad entonces que sugiera que Marx tomara parte de manera directa en estas indagaciones, pero sí de que tenía noticias de ellas y parece plausible suponer que le interesaban sus resultados a efectos del curso que había tomado su propia reflexión teórica. Entre el estado de mutua ignorancia que observamos entre Marx y Schleicher en la década anterior, esta tímida aproximación que pareció tener lugar en la década de los 70
constituye un avance, que por lo demás no pasó de allí. Pocos años faltaban para la muerte de Karl, acaecida en 1883, y unos pocos más para que al promediar el siglo XIX, la lingüística histórico comparada cediera su lugar, su sitio a nuevos modos de entender la lingüística y su objeto. Algunos marxistas, sea lo que fuere que esto significa, parecen no estar conformes con la conclusión de que, visto el asunto a la luz del conjunto de su obra, Marx no concedió al lenguaje una importancia primordial. Quienes se han propuesto un escrutinio minucioso de aquella obra solo han extraído unos pocos fragmentos aislados en prolijos territorios textuales vertebrados alrededor de temas o contenidos no lingüísticos. Los que han merecido mayor atención son los fragmentos que figuran en distintos pasajes de la ideología alemana. Aquí están, son 4 fragmentos. No los voy a citar porque no hace falta, son cosas muy sensatas por lo demás. El lenguaje es la actividad inmediata del pensamiento, por ejemplo. O la lengua nace solamente de la necesidad, de la insistente necesidad de relaciones entre los hombres. Cosas que cualquiera podía aceptar entonces y todavía con mucha mayor razón hoy. Me interesa destacar otra cosa. Se trata, como puede verse fácilmente, de proposiciones con las que la lingüística de hoy en día estará sin duda de acuerdo, así como muy probablemente también la de los tiempos de Marx. Esas breves y juiciosas formulaciones han sido invocadas más de una vez para sustentar la hiperbólica afirmación de que contienen en estado embrionario una teoría del lenguaje, como si fueran la prueba irrefutable de que Marx la hubiera podido desarrollar de habérselo propuesto. Pero subsiste el hecho de que no lo hizo, pues estaba absorbido por tareas a las que dio más importancia. Parece razonable admitir que Marx debió reflexionar sobre el lenguaje en más de una oportunidad en el curso de las investigaciones que produjeron su obra intelectual, y como hombre culto y atento al acontecer de su época, debió estar relativamente informado de lo que se hacía en otros campos del saber, como correctamente reconoce uno de sus biógrafos más críticos, me refiero a Berlin, a quien cito: no le cabe a Marx el reproche que se ha hecho a Hegel por su actitud atolondrada y menospreciativa hacia los resultados de la investigación científica de su tiempo. Por el contrario, Marx intenta seguir la dirección indicada por las ciencias empíricas e incorporar al sistema sus resultados generales. Fin de la cita. De allí que, aparte de los fragmentos aducidos, ese interés general de hombre culto que Marx tenía por el lenguaje haya permitido que se espiguen entre sus textos nombres de lingüistas, por ejemplo, el propio Schlegel, Herder, Grimm, no así, infortunadamente, el de Schleicher, y unas pocas referencias a hechos lingüísticos, la más reveladora de las cuales concierne, por cierto, a Grimm, que es la de la mutación consonántica del alemán, de la que Marx dice que no era algo que hubiera podido estar regido por hechos de naturaleza económica. Comentario muy interesante. Ahora bien, me gustaría decir, por otro lado, ¿podemos hablar con el tiempo? Bastante largo, quizás ya voy a concluir, pero no puedo hacerlo sin dejar de decir que, sin comprometer la calidad de los ejemplos aducidos, esos que no leí en detalle, conviene traer a colación un factor de relativización que ha sido aportado por la crítica reciente. Lo presentaré en forma resumida, por razones obvias. Se acepta comúnmente que la ideología alemana es una obra escrita conjuntamente por Marx y Engels. Hay en esto un cierto equívoco que obedece a causas deliberadas. Del libro así llamado se publicó originalmente un primer capítulo titulado
Jo Feuerbach. El editor fue David Riazano y el texto apareció en Moscú en el año de 1924. Tras una edición alemana de ese mismo capítulo en 1926, unos años más tarde, en 1932, vio la luz un libro entero que recogía aquel primer capítulo y una colección heterogénea de textos provenientes de manuscritos, casi todos debidos a Marx. Ese volumen se tituló precisamente La ideología alemana, pero la investigación contemporánea ha podido establecer que se trataba de una artificiosa compilación hecha por Riazano y sus colaboradores a lo largo de los años 20 del siglo XX, en esos años, con el propósito que respondía a los intereses políticos de la naciente Unión Soviética de refundir cual si hubiera sido un texto único, concebido y escrito a cuatro manos por Marx y Engels, planteamientos del primero que databan de 1859, con lo que el segundo, Engels, había escrito en 1885, 2 años después de la muerte de Marx, sensiblemente influido por el posdarwinismo reinante sobre la concepción materialista de la historia atribuida a Marx, expresión que tuvo su origen en las mismas maniobras exegético-editoriales llevadas a cabo por Riazano y acólitos. De allí que Gareth Stedman Jones, en su monumental biografía de Marx recién aparecida, en 1900, del 2016 y traducida al español en 2018, basándose en sólida evidencia documental y en otros minuciosos estudios críticos contemporáneos, haya advertido que ha, lo cito, evitado deliberadamente en su obra, en su biografía, toda cita que sugiera implícitamente que existió en efecto un libro o texto integral con el título de la ideología alemana. Insisto, no pongo en duda el valor conceptual intrínseco de los fragmentos citados al principio de este párrafo, los de Marx, pero como creo que queda claro de lo expuesto en líneas precedentes, su diversidad de orígenes, debido a la artificiosa maniobra aditiva de la que resulta el libro, excluye toda pretensión de escribirlo a un planteamiento axial con algún propósito teórico-lingüístico. O sea, Marx no se planteó ese asunto. Apelo a la benevolencia para que se me concedan unos 5 minutos más. Para concluir. ¿Cómo se formaron en el marxismo? Y ahora, cada vez que diga marxismo, solicito de ustedes que entrecomillen la palabra. ¿Cómo se formaron en el marxismo las generaciones de revolucionarios de los últimos años de Marx y en los que siguieron a su muerte? Los jóvenes socialistas en la Europa finisecular y en la de la primera década del siglo XX tuvieron en el Anti-Düring de Engels, que data de 1878, un texto fundamental. Este libro, según Riazano, hizo época en la historia del marxismo porque con ella, lo cito, la generación más joven inició su actividad durante la segunda mitad de la década de 1870. Aprendió lo que es el socialismo científico, cuáles son sus premisas filosóficas, cuál su método. Esto lo decía el señor Riazano, el mismo de la ideología alemana. Entre estos jóvenes, que a principios de la década de 1880 desarrollaban una intensa actividad política, figuraban muchos de los que después fueron ampliamente conocidos como portadores de las ideas marxistas: Bernstein, Plejánov, Kautsky, etc. Hay un testimonio de Kautsky acerca de la importancia del Anti-Düring para su propia formación, la omito en gracia al tiempo. Los marxistas de entonces, es decir, las últimas 2 décadas del siglo XIX y las 3 primeras o poco más del siglo XX, me pregunto, ¿mostraron por su parte un interés en los problemas del lenguaje que los acercara al campo en que se desenvolvía la lingüística histórico-comparada ya en sus postrimerías? En breve, la respuesta es no.
Tengo algunos comentarios acerca de Lenin que no puedo, en los cuales no voy a poder detenerme por falta de tiempo, y la única excepción que probablemente valdría la pena mencionar es la de Lafargue, yerno de Marx, el marido de su hija Laura, muerto en 1910, refiero a Lafargue, autor de un estudio lexicológico titulado La langue française avant et après la révolution, la lengua francesa antes y después de la revolución, un estudio lexicológico sobre el vocabulario de los años entre 1789 y 1799. Pero sea cual fuera el valor que se asigne a este trabajo, y algunos lo consideran estimable, la cuestión es que no constituye un aporte al marxismo desde el punto de vista de la lingüística, ni toma de aquel nada que eventualmente enriquezca a la lingüística. No prosigamos pues la inútil búsqueda, cerrémosla al mismo tiempo que esta ponencia con la sucinta narración de un asombroso episodio que un avesado historiador de la lingüística, al que en estas páginas hemos acudido varias veces, creo que está en los fragmentos omitidos, por eso no lo mencioné, denomina, ese historiador denomina un avatar soviético del marxismo en lingüística. Se trata de Georges Mounet, un lingüista francés. Debemos recordar que durante el siglo XIX, los lingüistas rusos, esto no lo dice Mounet, lo digo yo, los lingüistas rusos estuvieron al corriente de los avances que se habían producido gracias a la gramática comparada y a la lingüística histórica. Rusos fueron algunos de los más eminentes lingüistas cuyas carreras se desarrollaron desde las primeras décadas del siglo XX, como Trubetskoy, Jacobson y otros. Pero un punto de inflexión ocurre con la revolución bolchevique en 1917, provocando la emigración de no pocos de los más eminentes intelectuales, entre ellos los lingüistas que acabamos de mencionar. A partir de los años 20 y hasta 1950, en el campo de la ciencia, así como en las restantes esferas de la vida social, se propagó el dogmatismo originado en una peculiar interpretación del marxismo, que ya era un marxismo entrecomillado post-Marx. El protagonista principal de este avatar fue Nicolás Marr, no Marx, Marr, un lingüista georgiano o georgiano que vivió entre 1864 y 1934, formado en la tradición comparatista y especialista en las lenguas del Cáucaso. Marr se propuso aplicar los postulados del materialismo histórico al análisis lingüístico con el objeto de crear una lingüística marxista, no marxista, sino marxista. Así, sostuvo que la lengua, fenómeno superestructural, era lo que él decía, era un reflejo de la clase social y que a cada clase correspondían rasgos tipológicos específicos, independientemente de las lenguas. Esto significaba que un obrero de habla rusa y uno que hablara una lengua distinta podían comunicarse entre sí con más facilidad que cada uno de ellos con los hablantes de su misma lengua pertenecientes a otra clase social, para el caso de la burguesía. Una cosa enteramente absurda, por supuesto. Otra de sus propuestas consistió en tomar la taxonomía de tipos estructurales de Schleicher, pero vemos a dónde fue a parar el pobre Schleicher. Entonces, no entro en el detalle técnico, y asoció esa tipología, que era una tipología bastante cuestionable desde el punto de vista teórico, para asociarlo a los tipos evolutivos en el plano social. Es decir, a un tipo lingüístico correspondía un estadio social determinado, a otro tipo lingüístico correspondía otro estadio social determinado, etc. Y coincidía con Schleicher en que el tipo flexional, que es el tipo estructural del sánscrito, del alemán, por cierto, del ruso y de algunas otras lenguas, era la etapa más evolucionada, una cosa insostenible a todas luces. Consideraba
que en el curso de la existencia las lenguas podían experimentar saltos cualitativos según el conocido principio de la dialéctica, y que todas provenían de 4 raíces primitivas a las que se había identificado mediante un proceso de reconstrucción que eran, y vaya, lo dice el precavido Munan, una verdadera novela de ciencia ficción. Lo trágico de estas excentricidades, que emparentan el caso de Marr con el del biólogo Lysenko, es que adquirieron condición oficial, constituyeron doctrinas reconocidas por las instituciones del campo respectivo, dieron lugar a prácticas obligatorias cuya ilusión comportaba las más severas sanciones, de la simple destitución de un cargo a la pena capital, como fue el caso de Riazano, por cierto, pasando por la reeducación concentracionaria, y crearon castas científicas privilegiadas que disfrutaban de considerables cuotas de poder mientras invocaban ritual y preceptivamente el marxismo, entre comillas, para identificarse como el proceso político soviético en un paradójico alarde de rigidez dogmática y genuflexión intelectual. En 1950, Stalin, en nombre de aquel marxismo que había terminado siendo tanto más suyo cuanto menos lo era de Marx, decretó la suerte total y definitiva del marxismo 16 años después de la de su fundadora. Gracias.